Muy bien, familia. Vamos a meternos en la palabra del Señor. Vamos a meternos en la palabra de Dios. El Señor esta semana puso en mi corazón compartir un tema que me encanta, porque es de estos temas amplios, temas generales. Este mensaje es un panorama, es la palabra que estoy buscando, un panorama general de la vida cristiana. ¿Qué esperar de Dios? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Cuáles son las intenciones que Dios tiene? ¿Ok? Vamos a ver mucha Biblia en el día de hoy. El mensaje de hoy se llama una iglesia efectiva. Diga conmigo, una iglesia efectiva. Entonces quiero que comencemos leyendo Efesios capítulo 2, un pasaje muy conocido. Vamos a leer los versículos del 8 al 10. Pero voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Estos pasajes yo me los sé de memoria, pero versiones anteriores como la Biblia de las Américas o la Reina Valera. Pero me gusta la Nueva Traducción Viviente en este pasaje y dice así. Esto muestra este panorama general. Dice el versículo 8. Dios los salvó. ¿A quién le está hablando? Diga conmigo, a nosotros. Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. ¿Okay? ¿Cuántos? Ese es el primer punto o la primera etapa de un proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Cómo se llama esa primera etapa? Diga salvación. ¿Cuántos ya cumplieron con esa primera etapa? Levánteme su manito. Cumplieron es que la vivieron ya. ¿Ok? ¿Quién todavía no ha vivido esa etapa de haber, ese punto, ese evento de haber experimentado, de haber recibido el regalo de la salvación por la gracia del Señor? Levánteme su manito. Alguien que todavía nunca haya tomado esa decisión. Bueno, estamos bien. Si hay alguno en línea que todavía no lo haya hecho, le pido que por favor escriban ahí en el chat yo. Dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Así que todos aquellos que tienden a ser, soy salvo, aquí está diciendo, no te infles en lo más mínimo, porque ninguno de nosotros tiene mérito alguno en la salvación, en eso, porque es un regalo de Dios. Diga conmigo, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. La otra versión dice, no es por obras, ¿verdad? Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Quién se queda por fuera ahí en ninguno de nosotros? Nadie. Ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Dice el 10, pues somos la obra maestra de Dios. Saquen pecho así, diga, somos la obra maestra de Dios. Y miren lo que dice ahora, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que, con el propósito de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. A fin de que hagamos las buenas obras que Él preparó de antemano para cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos salva primero y Él tiene un plan, un proyecto. Aquí está ultra resumido, que lo está simplificando en 2 palabras. Diga conmigo, buenas obras. O sea que Dios nos salva para que hagamos buenas obras. Las buenas obras no son para obtener salvación. Las buenas obras vienen como resultado de ese regalo maravilloso, el mejor y más maravilloso de todos los regalos que vamos a poder recibir en nuestra eternidad, es nuestra salvación. Amén. Entonces, primero viene salvación. Primero viene salvación y después vienen buenas obras. Buenas obras. Y eso es un proceso, es un proceso que dura toda la vida y es un término bastante amplio. Entonces, primero, Dios nos salva, ¿verdad? Él quiere que lo conozcamos a Él íntimamente, quiere o se revela a nosotros como nuestro Padre Celestial, quiere que nosotros aprendamos a vivir como sus hijos. Él anhela que seamos transformados y en medio de ese proceso de nuestra relación con Dios y de estar siendo transformados, Él nos invita a caminar en algo que Él ya ha establecido y se llaman buenas obras. Dice que Él las preparó de antemano.
para que nosotros simplemente caminemos sobre ellas. O sea, Él ha trazado un camino especial para nosotros. A nosotros nos toca caminar ese camino que Él trazó. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, la idea, hay muchas maneras de describir esto, pero una de las ideas que describe este asunto de las buenas obras es entender que somos representantes de Dios aquí en esta tierra. Somos, diga conmigo, somos embajadores de Cristo. ¿Qué se supone que refleja un embajador de una nación? Representa a la nación con todo lo que comprende la nación, con todos sus valores, con su estilo de vida, con su prosperidad, con sus costumbres. Se supone que en ese proceso de transformación y de andar sobre esas buenas obras que Él preparó, que Dios preparó para nosotros, se supone que cuando las personas nos vean a nosotros puedan decir, wow, así es el reino de Dios. Eso es ser un embajador. Que a medida que vamos siendo transformados y cumpliendo con los diferentes roles, porque las buenas obras no comprenden una sola área de nuestra vida, comprende muchas áreas. Pero a medida que nosotros vamos caminando en esas buenas obras, a medida que vamos aprendiendo a cumplir con los diferentes roles que Él ha establecido para nosotros, entonces las personas puedan decir, ese es un embajador del reino de Dios. Se supone que esto que estoy viendo, que es el reino de Dios, me haga sentir atraído al Señor. O sea, Dios no nos salva, pensar que Dios nos salva única y exclusivamente porque vamos a pasar una eternidad con Él, que ese es el principio de todo, pero solo el principio es tener una visión bastante limitada y reducida de lo que Dios quiere hacer con nosotros aquí en esta tierra. Dios tiene propósitos con nosotros aquí en esta tierra. Mira alrededor suyo. No es solamente con los que estamos aquí arriba. No es solamente con los que están a punto de ser ordenados. Tiene propósitos con todos a los que Él llama a ser salvos. Dígale que está al lado suyo a la izquierda. Dios tiene, bueno, y de pronto a la derecha al mismo tiempo. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito con tu vida. Entonces, vamos a hablar un poquito más de estas buenas obras. Vamos a comenzar a desmenuzar este asunto de las buenas obras. Este mensaje de hoy es un panorama general, ¿ok? Busquen por favor 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, voy a leer la versión de las Américas desde el versículo 10. Y dice así, miren lo que dice el apóstol Pablo. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y está hablando de construcción. Este tema a mí me encanta. Versículo 12, y ahorita volvemos a eso. Versículo 12. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, miren los elementos que menciona. Si alguno edifica con oro, con plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. ¿Ok? Está hablando de edificar, está hablando de obras que podemos elegir hacer utilizando diferentes elementos. Esa obra que vayamos a hacer va a ser probada con fuego. Entonces, de los elementos que acabo de mencionar, que son oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja, ¿cuáles son resistentes al fuego? El oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Cuáles se queman con el fuego? La madera, el heno y la paja. Dice, la obra de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer, estoy en el 13, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad
de la obra de cada uno. Está refiriéndose a esas buenas obras, ¿verdad? Dice el 14, si permanece la obra a través de la prueba del fuego, la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, entonces recibirá recompensa. Si una obra, si un proyecto, si algo en lo que nos metemos es probada por el fuego y permanece, ese recibirá recompensa. Permanecer quiere decir todo aquello que hagamos que tiene valor o carácter eterno. Pero podemos dedicar nuestra vida, aún después de ser salvos, podemos dedicar nuestra vida a hacer cosas que solamente tienen valor o duración temporal. Dice después, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Hay algunos que van a llegar oliendo a quemado al cielo. Son salvos, pero no hicieron nada, así quemaditos así y con negrito y todo de hollín. Dice, serán salvos así como por fuego. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, Dios nos salvó y nos destinó para hacer buenas obras, ¿verdad? Y buenas obras, vuelvo repito, eso es muy amplio, el término es muy amplio porque se refiere o comprende muchas áreas de nuestra vida. Y cada uno de nosotros va a elegir si caminamos en esas buenas obras que Dios preparó para nosotros o no. Este es un llamado desde el momento que Él nos salva a tener una perspectiva de la eternidad. Entonces, Dios nos entregó a nosotros diferentes roles. ¿Verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo soy hombre, soy esposo, soy papá, soy hijo, soy hermano, soy líder. ¿Cuál me queda? Amigo. Pastor, hablemos. Cuñado. Ok. Próximamente, suegro. Está bien, está bien. No se metan conmigo, recuerden que la carne de pastor envenena. Cada uno de ustedes tiene diferentes roles. Y podemos elegir la manera como vivimos cada uno de esos roles. Se supone que siendo esposo, cuando las personas que no conocen a Dios me vean funcionando como esposo, puedan tener una revelación más clara de quién es Dios y su reino y su iglesia. Y lo mismo siendo hombre. Y lo mismo siendo papá. Entonces, en medio de ese cumplir los roles, podemos enfocarnos en que cada uno de esos roles podemos darle un matiz o un sentido eterno, o podemos hacerlo de manera muy temporal, terrenal, efímero. Por ejemplo, un papá. Levánteme la mano los papás y mamás que hay aquí. Gracias. Dios nos dio un tremendo tesoro, un tremendo honor, una tremenda responsabilidad de ser los representantes del amor de Dios sobre la vida de nuestros hijos. Y que cuando tener ese privilegio de poder formar hacia el futuro hombres y mujeres que se conviertan en hombres y mujeres de Dios. Eso es vivir este rol y habiendo edificado esas vidas con elementos como oro, plata y piedras preciosas. Es lo que está queriendo decir el Señor. O podemos simplemente cumplir como papás, no prestándole mucha atención a la responsabilidad que tenemos. Me estoy haciendo entender. Hay personas, muchas personas en este mundo, que viven una rutina semanal bastante predecible. Algunos trabajan muy fuertemente durante la semana y el fin de semana viene el tiempo de descansar, de gozarse, de celebrar y están todo el tiempo pensando en cómo construir algo para ellos y solamente para ellos. No están interesados en compartir absolutamente nada con nadie. Por eso ustedes ven los fines de semana están las playas repletas, los centros comerciales repletos, los restaurantes repletos, y eso no está mal. Me refiero a Dios tiene algo más grande que eso para nosotros. Hay tiempo para todo,
pero ignorar por completo esto de las buenas obras que Él preparó para nosotros es tener una mentalidad muy limitada del cristianismo. Y ahora con la pandemia ocurrió un efecto a nivel mundial. Y es que había muchos soldados del ejército de Dios súper comprometidos con el reino que se aflojaron. Ahora los fines de semana ya de alguna manera compartir o involucrarme o participar del reino de Dios, de lo que está haciendo la iglesia de Cristo, formó parte de una historia de sus vidas y ahora los fines de semana son para descansar, dormir, comer rico y pasarla chévere. Y vuelvo y repito, todo eso hay que hacerlo también. Y tenemos que ser efectivos en el manejo del tiempo. Pero no podemos olvidar que Dios tiene un propósito o propósitos con nuestra vida. Amén, familia. Pero Dios no me va a usar a mí, pueden estar pensando algunos. Dios, ¿por qué va a estar interesado en usarme a mí después de todo lo que he hecho? Ok, ojo. ¿Quién entregó el regalo de la salvación? Dios mismo. Y Dios nos escogió. Dice la palabra de Dios que nos predestinó. Él nos llamó. Ninguno de nosotros eligió a Dios. Él nos eligió a nosotros y dice la palabra, porque lo acabamos de leer, que nos salvó para que andemos en estas buenas obras que Él preparó para nosotros. Así que todos aquellos que se estén descalificando, renuncien a ese pensamiento o a ese sentimiento porque eso no viene de Dios. Este es un llamado que Dios nos ha hecho a todos los que nos ha convertido en sus hijos. Para todos, absolutamente todos. Pero es que no sabes lo que he hecho. En Dunklin había, en el comedor de Dunklin, ¿tú te acuerdas, Junior? Había una expresión muy antigua, ya no está, que decía que muchos de nosotros somos joyas de Dios que fueron rescatadas del basurero del diablo. Qué tremendo. Y yo soy uno de ellos. Y los que están aquí, todos somos de esos también. Joyas de Dios que fuimos rescatados del basurero del diablo. ¿Y por qué a Dios le encanta utilizar este tipo de personas? Porque después de lo que todos los que somos conscientes del mal que hemos hecho, ¿cómo nos vamos a robar la gloria? Nosotros vivimos, por eso dice Pablo, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. No se nos olvide que todo es por su gracia, por todo lo que Cristo hizo en esa cruz por nosotros. Amén. Entonces, estamos hablando de salvación y estamos hablando de buenas obras y vamos a continuar aterrizando el mensaje. Veamos algo de valor eterno. De esto que Pablo está hablando que se edifica con oro, con plata y con piedras preciosas. Y es esto, la iglesia de Cristo. Pregunta, ¿ocurren cosas aquí que tienen valor eterno? Ok, ayúdenme, como por ejemplo, transformación, alguien que recibe la salvación. ¿Qué más? ¿Cómo? Esperanza, ¿qué más? Perdón, ¿qué más? Recibir paz, ¿qué más? Amor, ¿qué más? Sanidad, gozo. ¿Cuántos aquí o en la iglesia, llamemos así? No necesariamente pudo haber sido en Canaán. Piensen en el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Aprenden a ser hombres. ¿Cuántas han aprendido a ser mujeres? ¿Cuántos han aprendido a relacionarse de manera más saludable con sus hijos? ¿Cuántos han aprendido a perdonar? Hoy Mariví compartía que han aprendido a prosperar para convertirse, eso estuvimos hablando sobre eso la semana anterior, para convertirse en columnas financieras del reino de Dios. Todo esto tiene que ver con algo de valor eterno que Dios está haciendo en la iglesia. Y hay un pasaje que utilizamos durante toda la serie de madurez aquí en Canaán, es Efesios capítulo 4, versículo 11. Estamos hablando
Venimos de salvación, buenas obras y vamos a aterrizar un poco más este asunto de las buenas obras hablando de la iglesia de Cristo. Efesios 4:11 dice, ¿ya lo tienen? Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Entonces menciona 5 dones. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Esos son 5 dones que Cristo entregó a algunos, ¿verdad? Dice, ellos, los que recibieron estos dones, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Ok. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, un poquito atrás en la historia, año 2006, yo llego a Dunklin, ¿verdad? Y me encuentro con un anciano de Dios llamado Mickey Evans. Y ese hombre era uno de esos que Dios trajo a mi vida que tenían de estos dones que Cristo había entregado, ¿verdad? Brother Mickey era un apóstol, ¿verdad? Pero además un tremendo pastor, evangelista de los mejores. Y entonces él se encargó de cumplir esta palabra y me entrenó, me capacitó para que yo cumpliera el rol o el llamado de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Está claro eso? Entonces, Dios escoge a algunos, los forma, les entrega dones y la responsabilidad de ellos es preparar o equipar al pueblo de Dios para que el mismo pueblo de Dios sea utilizado como un instrumento en sus manos para la edificación de algo que se llama el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Están conmigo? Y eso lo hacemos entre todos. Nuestro rol, nuestra labor como líderes es equiparlos y prepararlos a ustedes. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es uno de los grandes propósitos de la iglesia. Entonces, ¿van conmigo? ¿Quién se está durmiendo? Ok. Un resumencito. El Señor nos salva y entonces comienza a prepararnos para buenas obras. Todo lo que tiene que ver con valor eterno. Y qué mejor que la edificación del cuerpo de Cristo, el poder continuar creciendo y desarrollando el cuerpo de Cristo, expandiendo el cuerpo de Cristo, porque por donde se mueve el cuerpo de Cristo, cosas de valor eterno están ocurriendo. Por ahí vamos hasta ese momento. Entonces, Leo, ponme la primera ilustración. Los que han visto la serie de Madurez van a recordar esto. Esta es una estructura organizacional de una empresa típica, ¿verdad? En donde hay una junta directiva, hay un presidente, un vicepresidente, hay un gerente, subgerentes y directores, ¿verdad? A medida que se va descendiendo en rango, hay mayor número de personas. O sea, lo que quiero decir, hay más directores normalmente que subgerentes, hay más subgerentes que gerentes, hay más vicepresidentes que presidentes y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así funcionan la mayoría de las organizaciones. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque este modelo de estructura organizacional llegó a formar parte del reino de Dios. Estoy queriendo decir que muchas instituciones eclesiásticas implementaron este modelo organizacional en su propia estructura. Entonces, hoy en día se ve algo como la segunda, Leito, por favor. Se ve algo como este, ¿verdad? Esto es lo que la mayoría de nosotros conocemos. Hay un pastor presidente, ¿verdad? En la iglesia, que en este caso soy yo. Hay un equipo ministerial que ahora está creciendo, ¿verdad? A partir del 19 vamos a hacer más en el equipo ministerial. Los pastores, los coordinadores de los diferentes departamentos de Canaán
Hay un liderazgo que somos, en este momento seremos 100 y pico, 200 personas que estamos sirviendo en términos generales, y está la iglesia. ¿Cuántos han visto una estructura como esta? Esto es normal, una iglesia local típica. Este modelo tiene tiene muchos problemas. El primer problema es, Dios le dio al que está arriba, al líder máximo, al fundador, gran jefe pluma blanca. Cuando yo tenía la peluca me decían gran jefe copete reinsertado. Al gerente, al director de la organización, en este caso eclesiásticamente hablando, Dios le entregó a esa persona una visión. ¿Están conmigo? Entonces resulta que todos los involucrados en la organización trabajan en pos del cumplimiento del sueño, de la visión del que está arriba, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué eso es un problema? Porque la probabilidad de que en una organización, pensemos en nosotros como iglesia, en este momento hay 200 y pico de conexiones, más todo lo que estamos aquí. La probabilidad de que todos en este lugar tengamos el mismo llamado y la misma visión es bien remota. Es poco probable, ¿verdad? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque en una estructura como esta, todo el mundo tiene que trabajar en pos del cumplimiento de la visión del que está arriba. Segundo problema. Normalmente el que está arriba tiene la motivación de Dios de hacer crecer su ministerio, de alcanzar más personas, pero siempre hay un ingrediente, o normalmente esto viene acompañado con un ingrediente de avaricia. En donde humanamente hablando, y los que hemos vivido el proceso de restauración entendemos bien esto, hay tantos vacíos y tantas necesidades normalmente, aún en el liderazgo, y esto lo estoy diciendo con mucho respeto y entendiendo que yo vengo de ahí. Dentro del propósito de hacer crecer la iglesia es construir un imperio propio, que habla del nombre del líder y de la efectividad de su ministerio, de su llamado. Entonces, ese es un segundo problema. Y Jesús dijo en Lucas 12:15, tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. Y normalmente en este tipo de estructura, la inquietud siempre es qué tantas finanzas hay y cuántas personas están participando del proceso. ¿A alguien le suena eso conocido? Okay, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Tercer problema que tiene esta estructura. Yo soy ingeniero civil como mi papá. Y nosotros aprendimos que no se construye de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Es al revés. Cuarto problema que tiende a tener esta estructura y se llama falsa expectativa. ¿Cómo así falsa expectativa? De parte del liderazgo. La falsa expectativa de que todas las personas que llegan a formar parte de su ministerio van a permanecer ahí. Entonces, eso se llama una falsa expectativa porque, espérate un momentico, ¿a cuántos de ustedes Dios les habla? Levánteme la manito. ¿Cuántos de ustedes tienen una relación con Dios? ¿Y qué tal que Dios le diga en algún momento al pastor Tony, es tiempo de partir? Entonces, no te estoy mandando a su presencia, tranquilo. No te estoy mandando a su presencia. Estamos hablando de otro lugar aquí en la tierra. Cambio geográfico solamente. No te me asustes. Delante de Dios no fue planeado. Perdóname, pastor Tony. Se puso verde, échenle aire. Escúchame esto. Si yo tengo la falsa expectativa que el pastor Tony, desde cuando llegó a Canaán, se va a quedar aquí siempre en Canaán,
El día que Dios le pudiera decir, es tiempo de moverte, entonces a mí me va a doler y me voy a desilusionar. Por eso normalmente las personas salen de ministerios así. No salen por la puerta de enfrente, sino por la puerta de... ¿Y ustedes por qué saben? Estos son problemas que tienen esta estructura, familia. Pero resulta que un buen día yo llegué a Dunklin, como les compartía. Y brother Mickey Evans me arruinó la vida a mí. O sea, cada conversación con ese hombre era un conflicto para mi sistema de creencias. Yo no sabía ni qué creer ya. Y me dijo, Jaime, tienes que darle la vuelta a la pirámide. Yo, ¿cómo así? Y entonces me mostró, ponme la siguiente, Leito. Me lo mostró así. Miren esto. Aquí sí entra Efesios capítulo 4. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, pastores, evangelistas y maestros, a fin de o con el propósito de, él entregó estos dones con el propósito de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Esos somos los que decimos que se llaman obreros o líderes para la edificación del cuerpo de Cristo. Escúchame. Nuestro rol, nuestra labor aquí en este lugar es que ustedes, número uno, puedan ser salvos. Segundo, que sean transformados, que conozcan al Señor, que tengan una relación con Él, que aprendan a vivir como hijos que tienen un padre, no más como huérfanos, que aprendan a discernir bien claramente su voz, que escuchen el propósito que Dios tiene con sus vidas. Y entonces nosotros equiparlos, entrenarlos, capacitarlos para que vayan y lo cumplan donde Dios les diga que lo tienen que hacer. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Así funciona el reino de Dios. Wow. Pero eso quiere decir que entonces va a haber más personas que se van que las que se quedan. Pues parece que no necesariamente será así. De pronto sí, de pronto no. Uno de los grandes propósitos que yo tengo hoy con este mensaje es que ustedes entiendan que están aquí hoy en Canaán porque Dios los tiene hasta hoy en Canaán. Pero que si mañana alguno de ustedes escucha de parte del Señor que es tiempo de, no de partir, porque eso suena trágico, de mudarse, de irse a otro lugar a cumplir con un rol que no pueden desempeñar aquí, porque hay muchos que sí los pueden desempeñar estando aquí en Canaán. Ustedes pueden continuar siendo aquí padres, esposos, muchos de esos roles, pero de pronto algunos no. Que ustedes puedan tener la tranquilidad, la conciencia que las puertas de este ministerio están abiertas para llegar y las puertas de este ministerio están abiertas para salir también. Y que la relación no tiene que terminarse, la relación se solidificará aún más si eso llega a ocurrir. Amén. Y yo tengo que honrar a Brother Mickey porque él hizo eso conmigo. Me acuerdo que yo le pregunté a Brother Mickey qué viene después para mí del programa de restauración. Y me dice, yo no sé, yo no soy Dios. Pero y con tanta experiencia que tú tienes, yo no sé, yo no soy Dios, ve a orar. Y me acuerdo que después de unos meses, cuando el Señor utilizó el pasaje de Corintios, en donde habla que Dios nos consuela para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, yo le dije, esto es lo que Dios me habló, este es mi llamado. Y me dice, ahora mi responsabilidad es equiparte para que vayas y lo cumplas. ¡Wow! Yo nunca había visto algo así. Y por supuesto, el día que nos despedimos, lloramos. Y la esposa de Brother Mickey decía, this is what I hate about Dunklin. Ella decía, esto es lo que odio de Dunklin. Ver tantas personas llegar y enamorarme de ellas y después tener que despedirlas. Pero entiendo que ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Ese es el llamado de todo el que es papá. Tener a sus hijos por un tiempo, diga conmigo, por un tiempo. Y después tenemos que enviarlos a que vuelen. Un papá que no hace eso es un papá disfuncional. Entonces, ¿hasta cuándo van a estar ustedes aquí en Canaán? Diga conmigo, hasta que Dios diga. Hasta que Dios diga.
¿Y quiénes se van a quedar aquí en Canaán? Aquellos que comparten la visión de este ministerio. Y algunos de ustedes, muchos de ustedes, vinieron por un tiempo. Y un tiempo puede significar algunos meses, un par de años o décadas. Como Mariví, que daba el testimonio que llegó hace 15 años a Canaán. De hecho, recuerdo en otra de esas conversaciones con Brother Mickey, y él me decía, hablando de esto mismo, él me decía, Jaime, todo el mundo va caminando el camino de la vida, ¿verdad? Nacen aquí y se van con el Señor por aquí. Sí, yo sé que eso es un vallenato también, el camino de la vida. Entonces, todos vamos caminando el camino de la vida y ese camino está conformado por estaciones. Terminamos en una estación y llegamos a la siguiente estación y después pasamos a la siguiente estación. Cada una de esas estaciones tiene un objetivo, tiene un propósito que debe cumplirse. Nos quedamos en esa estación hasta que el propósito se cumpla. Cuando el propósito se cumple, partimos a la siguiente estación. ¿Hace sentido eso? Ok. Y él me decía, nosotros simplemente somos una estación más en el camino de la vida de la gente. Dios las trae a nuestra vida con propósito, me estoy refiriendo, Dios los trajo a ustedes con un propósito a esta estación de la vida llamada Canaán. Nuestra labor es esforzarnos a hacer todo lo posible para que ese objetivo, ese propósito se cumpla. Y cuando se cumpla, tenemos que dejarlos ir hacia la siguiente estación. Nosotros, ¿quién ha dicho que tenemos la capacidad de cumplir con todos los objetivos de todas las estaciones de cada uno de ustedes? Entonces, creer eso produce una falsa expectativa en el liderazgo. Cuando conozco personas, me las presentan por primera vez, yo entiendo, estoy conociendo a alguien, espero que la relación pueda durar eternamente, ¿verdad? Toda la vida, pero sé que yo tengo que mentalizarme de esa manera. Algún día se van a ir. Por lo tanto, hay que aprovechar el tiempo mientras estamos juntos. Amén, familia. Así que aquí en Canaán nadie se puede quedar obligado. Ni nadie se puede ir en rebeldía peleando con el Señor. Usted váyase de aquí si Dios lo mueve. Si no, no se ponga a inventar. Dígale que está al lado suyo. Dígale a su marido, no te pongas a inventar. No sean codependientes, no sean codependientes. Ok, ya solamente a uno, vuelvan. Escuchen esto, por amor a Dios, vuelvan, que tengo que terminar el mensaje. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Voy a hacer un paréntesis en medio de la enseñanza para aclarar algo que es fascinante realmente. Estas son palabras de Jesús y le está hablando a Pedro, ¿verdad? A su discípulo. Dice Jesús, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjate que estamos hablando de la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Pero antes dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si usted busca en el original griego, ese Pedro, que tú eres Pedro, está refiriéndose, la palabra original es Petros, que significa no Petro, valga la aclaración. Pastor me está diciendo Petro. Tú eres Petros, es una roca pequeña. Y Jesús dice, y sobre esta roca, y la palabra no es Petros, es Petra. Es una roca grande, un cimiento. Él dice, edificaré mi iglesia. Así que el cuento de que la iglesia de Cristo está fundamentada en Juan Pablo II o el Papa de la Iglesia Católica, eso no es real. Jesús dice, yo soy la piedra angular. Yo soy el inicio, el fundamento de la iglesia y ustedes edifican sobre ese fundamento. Amén. No es ningún ser humano.
Pablo dice, yo edifico sobre el fundamento, lo leímos ahorita, y el fundamento se llama Cristo. Y el que se ponga a edificar, lo leímos ahorita en Corintios, el que se ponga a edificar sobre un fundamento diferente está perdido. O sea que el fundamento de la iglesia se llama Jesucristo. Dice, y las puertas del Hades, o sea, la muerte, el infierno, no prevalecerán contra ella. Ahí les puse en las notas Efesios 2:19 y creo que otro pasaje en Primera de Pedro, en donde dice que Cristo es la piedra angular y nosotros simplemente somos piedras vivas. ¿Ok? Él es la piedra angular. Entonces, estamos hablando de salvación, estamos hablando de buenas obras, de enfocarnos en aquello que tiene valor eterno. Este es el panorama general de la vida cristiana. Y la edificación del reino de Dios, la edificación del cuerpo de Cristo es algo que tiene valor eterno. Ustedes han llegado a un sitio en donde hay personas que han recibido ciertos dones. Esto no nos hace más especiales o más valiosos que más nadie. Todos tenemos el mismo valor delante del Señor. Todos valemos lo mismo delante del Señor. Todos tenemos el mismo valor. Por todos Jesucristo murió igualmente en la cruz. Yo no valgo más que ustedes para Dios. Yo tengo algo que Dios me dio que ustedes necesitan. Ustedes cada uno tiene algo que Dios le dio que yo también necesito. Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Está claro eso? Entonces el propósito es que ustedes han llegado a este sitio y serán equipados para que cumplan ese llamado que Dios les ha dado, para que contribuyan en la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso significa algo diferente para todo el mundo. Hay algunos que se van a quedar aquí porque su llamado es, una mamá, es a criar a sus hijos. Ese es un llamado súper digno, que lo pueden hacer en esta iglesia o en cualquier otra. Pero hay algunos que se van a tener que ir de Canaán. Quiero que lo entiendan, porque su llamado no lo podrán hacer desde aquí. ¿Vamos a entender? Y lloraremos y nos despediremos. Pero lo lindo es que cuando nos encontremos de nuevo, podemos continuar con nuestra relación en el mismo punto en el que la dejamos la última vez que pudimos disfrutarnos juntos. Gloria a Dios. Entonces, esta ilustración, y lo uso en la última clase de madurez. Imagínense que vamos a construir un edificio, porque estamos hablando de edificar el cuerpo de Cristo, edificar la iglesia. Entonces, imagínense, la analogía es una edificación. Aquí don Pedro, arquitecto. Entonces, imagínense que aquí están todos los materiales que se van a utilizar. Entonces, ¿qué materiales se utilizan en una construcción? Hay acero, hay piedra, hay arena, hay cemento, hay puertas, hay aparatos sanitarios, hay ladrillos, hay cables eléctricos, hay todo lo de plomería. Todos los elementos están aquí a un lado. Aquí hay un segundo grupo que son las maquinarias y herramientas que se van a utilizar para la construcción. Hay herramientas chiquitas y hay maquinaria muy sofisticada y toda está ahí. Y por último está todo el personal que va a participar de la construcción. Entonces está arquitectos, todos los diferentes ingenieros, los constructores, los maestros, los albañiles, los ayudantes, todo eso. Pregunta, ¿esos tres grupos hacen una edificación? No. ¿Qué tiene que ocurrir para que eso se vuelva un edificio? Cada uno va a tener que cumplir con su rol, ¿verdad? Cada uno deberá funcionar de acuerdo como fue diseñado, siguiendo el orden o lo que está descrito en los planos del diseño. ¿Quién hace el diseño de un edificio? Diga conmigo, el arquitecto. ¿Está claro? Hay un diseñador. Y el diseñador es el único que sabe cómo se va a ver el edificio terminado. Si se pone cualquier persona, imagínense el ayudante de albañilería. No, yo no estoy de acuerdo con los planos y vamos a hacer esto diferente. ¿Qué puede terminar ocurriendo? Una catástrofe. En el mejor de los casos, no va a terminar siendo el edificio como fue diseñado. ¿Está claro eso? Entonces, dice Jesús, volviendo a Mateo 16,
yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, dice Jesús, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién la edifica? Cristo la edifica. Él, el gran diseñador, Dios, es el único que sabe cómo se ve el producto final. Él es el único que sabe cuál es el nombre que cada uno de ustedes tiene en este proyecto llamado edificación del cuerpo de Cristo. Él los ve a algunos de ustedes y dice, ustedes son piedra, algunos de ustedes son arena, algunos de ustedes son... Estaba pensando en inodoro, pero no me voy a meter por ahí. Algunos de ustedes son carpintería metálica o carpintería de madera y la parte eléctrica y el decorado, ¿verdad? Algunos de ustedes son ingenieros, algunos de ustedes son albañiles. Escúchenme. Él preparó las buenas obras. Él nos llamó con un propósito que tiene. El único que sabe cuál es nuestro rol para la edificación del cuerpo de Cristo es Dios. Cuando un ser humano se pone en el plan de decirle a alguien, este es tu lugar en el reino de Dios, está cometiendo abuso de autoridad. Porque ningún ser humano sabe. Nosotros podemos sugerir, nosotros podemos invitar, nosotros oren, como me lo dijo Brother Mickey. Usted no permita más nunca que otra persona le diga, este es tu sitio en el reino. Ya no vas a servir más con los niños, ahora vas a servir en el ministerio de alabanza. Eso es mover fichas de manera irresponsable o por necesidad propia, hablando organizacionalmente. Ustedes tienen la responsabilidad de orar, de relacionarse con Dios y nosotros les enseñamos cómo hacerlo para que Dios les muestre a cada uno de ustedes cuál es su sitio en el reino de Dios y de esa manera se edifica el cuerpo de Cristo. Van conmigo, familia. Miren el final de esto. Dice, y yo edificaré mi iglesia. Espera un momentico, eso quiere decir que es posible que podemos estar frente a una iglesia. Podemos hablar de la iglesia globalmente hablando, pero vamos en este momento a hablar de Canaán, por ejemplo, como un miembro de la iglesia global. Okay, hablemos de esta congregación. Esta puede ser una iglesia edificada por Cristo o no. ¿Cómo hacemos para saber si es una iglesia edificada por Cristo? Él mueve las fichas, por decirlo de alguna manera. Cuando cada uno se dispone a cumplir con ese rol al que Dios lo llamó, esa es una iglesia edificada por Cristo. Puede haber una iglesia congregada, que de hecho demasiadas son así. Congregada es, como decíamos, aquí están todos los materiales, aquí están los equipos y las herramientas y aquí está la mano de obra. Y ninguno está cumpliendo con el rol al que Dios lo llamó. De hecho, se conoce mundialmente este factor 80-20. En todos los libros de liderazgo cristiano aparece eso. ¿Qué quiere decir eso? El 20% de la comunidad, llamados los líderes, trabajan, se esfuerzan, trabajan arduamente para mantener al 80% restante entretenidos. Y el 80% no contribuye de ninguna manera al reino de Dios. Esa no es una iglesia edificada por Cristo. Esa es una iglesia congregada. ¿Y por qué es importante una iglesia edificada por Cristo? Mateo 16:18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, las puertas del infierno no prevalecerán. Eso quiere decir no se sostendrán ante el avance de la iglesia que ha sido edificada por Cristo. Cuando cada uno ocupa el rol al que Dios lo llamó, esa es una iglesia que avanza, una iglesia que es efectiva, que ese es el título del mensaje.
una iglesia que impacta las tinieblas, una iglesia que transforma. Y Dios nos ha llamado a transformar una cultura. Y la única manera que lo podamos lograr es cuando cada uno ocupa ese rol, ese sitio al que Dios lo llamó. Todos somos igualmente importantes. La responsabilidad de cada uno es, ok, Señor, ¿cuál es ese llamado? ¿Cuál es ese rol? ¿A qué me llamaste? Una de las cosas buenas que ocurrió desde octubre, cuando vino la noticia del cáncer y que me mandaron quietud y que ya no pude seguir participando ni de sanidad interior, ni de paternidad, ni de restauración financiera, ni de sexualidad, ni de ninguno de los niveles del programa. Cada uno de los equipos tomó las clases que nos tocaban a Liliana y a mí. Y comienzan los testimonios. Finalmente estoy enseñando, comenzaron a decir algunos. Hace 15 años Dios me está llamando a convertirme en un maestro. Llevan 15 años toreando, evitando, postergando, aplazando el llamado de Dios. Y finalmente tuvo que venir un sacudón así, ¿verdad? Y eso se ve desde el principio. Tuvo que venir una persecución para que los discípulos dejaran la comodidad y salieran entonces a predicar el evangelio a todas las naciones. Algo muy similar ocurrió aquí desde octubre. Y los testimonios de finalmente entonces estoy cumpliendo con este rol, con este llamado que Dios me ha hecho. Y el testimonio es de plenitud. A ser maestros, a ser consejeros, a ser líderes, a ser... Yo no lo sé. Las responsabilidades de cada uno de ustedes. Comenzar a tener conversaciones con el Señor al respecto. Yo tenía 3 meses de haber comenzado mi tiempo de restauración. Estamos de vuelta en el 2006. Y ahí en medio de esa crisis, yo me acuerdo que el brother Mickey me dijo, comienza a preguntarle al Señor qué viene para ti después de Dunklin. Pero brother Mickey, dime tú, yo no soy Dios. Ve y pregúntale al Señor qué viene para mí, qué viene para ti después de Dunklin. ¿Cómo se llama la siguiente etapa? Y el Señor no me dijo que se llamaba Canaán, no me dijo dónde iba a ser, pero ya yo sabía lo que iba a hacer. Iba a ser un sitio en donde iban a llegar, íbamos a fundar un sitio en donde iban a llegar individuos y familias destruidas como nosotros lo estuvimos previamente, y con nosotros o en nosotros, a través de lo que Dios estaba haciendo en nosotros, esas personas iban a recibir esperanza y sus vidas iban a ser transformadas. Ya después vino el cómo, el cuándo y el dónde. Pero Él sembró esto. Yo sabía, porque sabía que eso era lo que venía para mí por el resto de mi vida. Nadie me lo podía decir. Es más, yo quería quedarme en Dunklin. Yo iba a ser el fundador del ministerio hispano de Dunklin. Y gloria a Dios porque Él habla y Él guía y Él dirige. Al fin y al cabo es su reino, al fin y al cabo es su iglesia. Amén. Dele fuerte ese aplauso al Rey. Tremendo. Yo quiero seguir formando parte de una iglesia que impacta. Diga conmigo, somos una iglesia impactante. La gente habla de Canaán, hablan bien, hablen mal, no importa, lo importante es que hablen. Algo está haciendo Dios en Canaán. Y no estoy refiriendo a estas 4 paredes, de las muchas personas que han venido en Barranquilla, en tantos otros lugares. Dios está haciendo algo, Dios está impactando, Dios continúa haciendo milagros, Dios continúa transformando, reconciliando, madurando a su iglesia. Esa iglesia impacta su entorno. Qué terrible simplemente tener miles de personas frente a alguien que enseña y que después de 40 años las vidas continúen siendo exactamente lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? Cumpliendo con una tradición. Dios nos libre de eso. Ya vivimos suficiente de tradiciones.
Entonces, a pesar de que vamos a continuar implementando tradiciones en nuestra vida, yo quiero seguir formando parte de un movimiento tan poderoso como una iglesia que ha sido edificada por Cristo. Cierre sus ojitos, por favor. Mi Señor, yo quiero darte las gracias por tu palabra, por tu verdad. Yo te doy las gracias, Señor, porque yo sé, porque lo recuerdo muy fácilmente, como al principio de mi vida cristiana recibí una instrucción y hubo tantos sueños y anhelos en mi corazón. Y en esos sueños, levantar un imperio personal era tan valioso, tan importante. Pero tú me llevaste al final del camino. Y te doy las gracias porque me permitiste conocer un verdadero hombre de Dios. A Brother Mickey. Y te doy las gracias porque lo conocí ya anciano, ya muy maduro. Y por todo lo que me enseñaste a través de él, Señor. Gracias porque mi vida fue transformada por ti a través de él. Y hoy se está repitiendo la historia, Señor. Yo te pido que ese milagro que hiciste en mí y en mi familia, tú lo continúes repitiendo una y otra vez. El testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía, dice tu palabra. Hoy está saliendo por mi boca esta verdad de que ese milagro que Dios hizo en la familia García lo va a continuar repitiendo y tú seguirás entregando transformación, sanidad, libertad, salvación, pero además llamados. Y te pido que tu iglesia sea tan sensible a tu voz, Señor, y que tengan la valentía de compartir con nosotros cuál es ese llamado que tú les estás poniendo en sus corazones, para nosotros poder ser eficaces en equiparlos, capacitarlos, prepararlos y enviarlos. Gracias por esta bendita generación, Señor, a la que nos ha llamado a formar parte. Gracias por el cambio en la visión en nuestros corazones. Gracias porque tú has hecho algo dentro de nosotros, Espíritu Santo. Y yo sé que no nos vas a dejar tranquilos cuando pretendamos ignorar eso que tú estás demandando de nosotros como resultado de nuestra salvación. Yo te pido, Señor, que todos aquellos que están sufriendo con baja autoestima, con haber sido desechados o sentirse rechazados, yo te pido que tú selles en sus corazones que cada uno de esos sentimientos son mentiras que las tinieblas se han encargado de depositar ahí. Y tu palabra nos promete que todo lo que tú no sembraste en los corazones, tú lo desarraigarás, Señor. Así que arranca todas esas mentiras. Yo te pido que los inundes con tu verdad, con el valor que cada uno de ellos tiene para ti. Cada uno de nosotros valemos tanto para ti que ni siquiera escatimaste la vida de tu propio Hijo para que muriera por cada uno de nosotros. Y gracias por los llamados que vas a establecer, Señor. Por las reconfirmaciones que vendrán a muchos. Y gracias porque sé que harás de nosotros un sitio efectivo para poder formar esta nueva generación del ejército de la compasión. Yo bendigo tu iglesia, Señor. Bendigo este pedacito del cuerpo de Cristo y bendigo en el nombre de Jesús a tu iglesia sobre la faz de la tierra, Señor. No me alcanzo a imaginar el nivel de efectividad que tendríamos en este mundo si cada uno se ocupa de hacer su parte. Y gracias porque yo sé que fruto viene como resultado de este día. Nosotros te adoramos en este sitio, mi Rey. Te adoramos, te adoramos. Levantamos tu nombre en alto, mi Señor. Gracias por tu dulce presencia en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Gloria al Señor. Una buena manera de impactar otras vidas es dando un buen abrazo. ¿Usted sabía eso? Denle un abrazo que imparta el amor de Dios a la persona que está ahí al lado suyo. Quiero invitar a las personas que nos están acompañando por primera vez aquí en Canaán, vengan un momentico aquí al frente, queremos darles una bienvenida especial. Y a toda nuestra familia en línea, quiero pedirles que por favor escaneen ese código QR para que puedan entrar, si están por primera vez conectados, puedan entrar a una sala de Zoom. Familia online, los amo y los bendigo a todos. Familia de Canaán presencial, los bendigo y los amo también, que tengan una semana súper repleta de bendiciones. Quiero darte las gracias por haber visitado nuestro canal. Espero que el video haya sido de gran edificación para tu vida. No olvides suscribirte, hacer like y compartir este video. Que Dios te bendiga.